Continuamos ahora con el siguiente expositor en representación del doctor Fernán Altuve, que también se ha disculpado por no estar presencialmente, pero viene en su representación el arquitecto Luis de las Casas Orozco. Él es arquitecto, magíster en Planeamiento y Gestión del Desarrollo Urbano y Regional por la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha desempeñado cargos públicos como secretario del Consejo de Transporte de Lima Callao, presidente del Comité de Aire Limpio de Lima Callao y director del proyecto Periférico Vial Norte, además de viceministro de Vivienda. Recibimos con un aplauso entonces al arquitecto Luis de las Casas Orozco. Buenas noches. Les prometo ceñirme al tiempo programado porque me imagino que están bastante cansados. Y bueno, lamentablemente el doctor Fernán Altuve no ha podido venir porque en realidad la invitación había sido programada para el día de mañana y ya él tenía una agenda y me pidió que en su representación tenga pues el honor de estar aquí entre mis colegas y en mi colegio. Así que me siento en casa y espero cambiar un poquito el chip de la discusión y básicamente decirles que me voy a enfocar en los aspectos conceptuales, ¿no?, de nuestra propuesta, y también voy a hacer un análisis comparativo y crítico en un contrapunto entre lo que se ha planteado en el Plan Lima y lo que nosotros visualizamos como, digamos, las políticas y estratégicas para el desarrollo de Lima Callao. El primer aspecto a considerar son las premisas que debemos contemplar para un análisis conceptual. Yo creo que son dos, básicamente, que sepamos, ¿no?, que desde hace 24 años no tenemos un plan. Lo que tenemos vigente, ¿no?, es un plan que en su momento fue bastante bien estructurado y que la siguiente gestión, donde estuvieron Jorge Ruiz de Somocurso y Lucho Consiglieri, que creo que fue el último equipo de especialistas que tuvo Lima, ya después ha habido, ¿no?, una orfandad de profesionales en la materia y bueno, estamos sufriendo pues las consecuencias de eso. Y el otro tema es decirles que en realidad nosotros los expertos en planificación urbana, sobre todo en áreas metropolitanas, que son muy pocos, por lo visto, debemos aceptar que el proceso de metropolización es inevitable. O sea, el proceso de metropolización en el mundo, ¿no?, es un proceso que es parecido, digamos, o se debe interpretar como el proceso, como lo fue, por ejemplo, el proceso de la transición demográfica, ¿no?, en el estadio de evolución, de desarrollo de las sociedades humanas, como lo fue el proceso de urbanización, ¿no?, luego de la revolución industrial, ¿no?, y como lo es ahora el proceso de globalización. Es decir, son procesos donde las decisiones individuales de personas, de familias, de empresas, de instituciones, generan un mapa inmenso, ¿no?, de vectores donde la resultante es esta tendencia. Es decir, ninguno puede predeterminar cuál es la orientación y el sentido que toma el proceso. Es decir, en conclusión, este proceso también funciona sin nosotros, los planificadores. El primer aspecto que yo quisiera tratar metodológicamente es el tema de la visión. Creo que es el elemento central de cualquier propuesta, ¿no?, de visión a futuro. Y refleja, creo yo, la cosmovisión del planificador, es decir, ¿no?, si este planificador realmente conoce qué está pasando en el entorno,
mundial y en el entorno cercano del objeto de estudio, que en este caso es una ciudad o una metrópoli, también refleja la imagen objetivo, ¿no? Que todos recordemos cuando hemos llevado los cursos de maestría en planificación desde hace muchos años, ¿no? Ya conocemos de qué se trata, es decir, cómo visualizamos concretamente en el territorio y en el espacio, ¿no? Este objeto urbano a estudiar. Pero sobre todo, yo considero que lo más importante en la visión es la magnitud del desafío, la potencia, diría yo. Esos tres aspectos tienen que estar reflejados en la visión. El Plan Lima, al 2035, que es el documento que he analizado, ¿no? Tiene una visión bien restringida. Primero es determinista, o sea, sigue pues el proceso, digamos, deductivo de los jóvenes idealistas del 68, es entrópica, o sea, mira hacia adentro, tiene una visión hacia adentro, y básicamente tiene una variable paramétrica territorial de nivel regional. Nosotros, en Vamos Perú, tenemos una visión distinta. Pensamos que la visión, primero, debe ser interactiva, no determinista, que debe ser sistémica, no entrópica, es decir, que tiene que haber, ¿no?, una relación entre el entorno, ¿no?, entre el output y el input, y básicamente tiene que estar parametrada territorialmente al país, tiene que ser de nivel nacional. Lima es una prioridad nacional. Lima no puede estar visionada, como en el Plan Lima, a partir del plan regional, ¿no?, de desarrollo concertado. O sea, no. Yo creo que ahí hay un error de enfoque, ¿no?, matriz. Lima tiene que ser visionada desde el Plan Nacional de Desarrollo del país. Lima es una pieza fundamental en la estrategia geopolítica del Perú. Lima es fundamental en lo que ha sido estos 20 años de crecimiento económico del país. Lo que ha sucedido es que se ha despertado este dragón. Este dragón, y no tenemos un domador de dragones. Esa es un poco la metáfora. Entonces estamos con recetas, con terapias, digámoslo así, que no se ajustan a la enfermedad ni al enfermo. Por lo tanto, creo que el siguiente paso, ¿no?, luego de tener esta visión que nosotros la vemos, digamos, como primero territorialmente, no como Lima, sino como Lima-Callao, creo que tenemos que superar ya rápidamente eso, porque en términos académicos sabemos que no podemos restringirnos solamente a la provincia de Lima y que esto es un fenómeno integrado. Por lo tanto, ya hay que pensar en la visión de Lima y Callao, y que tiene que ser una visión de región metropolitana, de región urbana, no de ciudad-región, como lo plantea el Plan Lima. Y que su visión tiene que, como lo ha dicho el ingeniero Carlos Azurín, tiene que ser de una ciudad competitiva. Y competitiva quiere decir que tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas y nuestras ventajas competitivas, y mitigar las deseconomías que se producen dentro de la ciudad, como por ejemplo son los problemas ambientales y la congestión del tráfico y todos estos problemas. Entonces, Lima tiene que internacionalizarse. Tenemos que ver desde el punto de vista del rol que cumple la ciudad, una visión hacia afuera y una visión hacia adentro. Nada de esto está en el Plan Lima, señores. Nada de esto. Lima tiene que fijarse una meta respecto al sistema metropolitano mundial. Existe un sistema metropolitano mundial, así como existe un ranking de competitividad, y estamos en el puesto 65. ¿En qué puesto estamos dentro de ese sistema? ¿Formamos parte de ese sistema? Bueno, ese sistema tiene metrópolis de categoría mundial, metrópolis internacionales, nacionales y en formación. ¿Dónde está Lima? ¿En qué estadio de desarrollo está Lima? Esa es la gran pregunta.
Yo creo que es una metrópoli nacional en vías de internacionalizarse. Y eso lo vemos por la recuperación económica que ha tenido el país, ¿no? Por la gastronomía, la música, en fin, una serie de expresiones donde el Perú comienza a tomar ya un protagonismo. Y hacia adentro también, que es la otra visión, que tampoco está presente en el plan, que es ¿cuál es el rol que cumple Lima dentro del sistema urbano nacional? Tampoco está. Y el Ministerio de Vivienda tiene mucho que decir al respecto. No existe ningún estudio, y yo he sido viceministro de Vivienda hace varios años, ¿no? Pero sé que no existe ningún estudio sobre las áreas metropolitanas en el Perú. Y hay muchas ciudades que están ya en proceso de metropolización. Y no sabemos en qué situación está cada una. El otro tema importante, ¿no?, es que Lima tiene que cumplir, desde mi punto de vista, en este rol a nivel nacional, un rol no simplemente político institucional por el hecho de ser capital de la República. Lima tiene que cumplir dentro de este proceso de internacionalización un rol básicamente de, digamos, diseminar la innovación. Y después vamos a ver en las propuestas por qué es esta diseminación. Lima tiene que atraer capitales, tiene que atraer personas, turistas, tiene que atraer empresarios. Las empresas primero se localizan en Lima, prueban el mercado peruano, prueban la potencia de esta clase media que está creciendo, de estos 20 años de crecimiento. Si Lima no funciona, el resto de las ciudades del país no van a poder cosechar los éxitos de Lima. Entonces es importante pensar que esta Lima Callao, ¿no?, va a tener dentro de este rol protagónico internacional y nacional, ¿no?, una función predominantemente, digamos, de colón de proa, ¿correcto? ¿Y por qué Lima tiene, por ejemplo, una ventaja competitiva y, mejor dicho, una ventaja comparativa con relación a sus competidores más cercanos que son en la cuenca del Pacífico, Santiago y Guayaquil? Porque tenemos el eje IRSA central. O sea, nosotros podemos comunicar la cuenca del Pacífico con la cuenca atlántica a través de este eje. Cosa que ni Guayaquil ni Santiago lo pueden hacer. Y por eso, la meta dentro de ese rol de internacionalización de Lima debe ser que Lima debe tener el liderazgo de la cuenca del Pacífico Sur. Y ese es nuestro compromiso. Con relación a otros temas ya más académicos, por ejemplo, ¿no?, del plan, que es el tema de la estructura de la metrópoli. La literatura, los papers últimos, ¿no?, nos señalan que, bueno, existe pues toda una nomenclatura, existe toda una, digamos, todo un bagaje y todo un conocimiento específico sobre áreas urbanas, cosa que no se refleja en la literatura o en el texto del Plan Lima. Es decir, mi sensación es que el Plan Lima todavía se sigue pensando en los mismos términos de planificación urbana de una ciudad, cuando existe teoría y existe, digamos, terminología apropiada para áreas metropolitanas como Lima y Callao. Entonces, por ejemplo, considero que hay un error sustancial de apreciación respecto de esto, ¿no?, en cuanto al estadio de desarrollo de la metrópoli, al afirmar, por ejemplo, ¿no?, el Plan Lima, que hemos pasado de una tipología monocéntrica a una policéntrica debido a la progresiva consolidación de centralidades. O sea, ¿realmente piensan que Lima es una ciudad policéntrica? ¿Es una metrópoli policéntrica? No lo es. Está en vías de, que es diferente. Las metrópolis tienen básicamente tres componentes estructurales para definir una estructura. El núcleo central, luego las coronas metropolitanas y luego las franjas periurbanas. Y
de acuerdo al tamaño de las metrópolis, entonces podemos definir cuántas coronas tiene, cuántas franjas, etc. En el caso de Lima, por tener el mar y tener los Andes, su núcleo central es radial a través de los grandes valles, es decir, Chillón, Rímac, Lurín y todo el eje costero. Por eso es que asume esa morfología, pero tiene un único centro, por ahora. Que se esté gestando una centralidad en una metrópoli no quiere decir que la metrópoli sea policente, por favor. Aquí hay un error desde el punto de vista académico grueso, por decirlo menos. Es decir, Lima, respecto a la teoría metropolitana, tiene una estructura bijerárquica radial. Parece un término así, lo más complejo, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir es que en otras metrópolis que no tienen estas condicionantes geográficas tan marcadas, ¿no? Como pueden ser pues, ciudades que están como París, ¿no? o la misma Madrid, ¿no? Sí pueden desarrollar, ¿no? Digamos, relaciones reticulares entre centros urbanos de segundo nivel, cosa que Lima no lo tiene. Lima lo está gestando. Y no está mal. En la teoría te dicen, es una u otra. O tenías los centros, ya sea porque centros poblados rurales comienzan a crecer, ¿no? O porque existían balnearios, por ejemplo, en el caso de Lima, o simplemente la propia metrópoli genera estas nuevas centralidades. Y en estas nuevas centralidades me voy a ocupar porque creo que es la gran herramienta de desarrollo estratégico para Lima. Y no lo estamos mirando y no le estamos dando el valor, digamos, desde el punto de vista de la planificación. Lo que podamos hacer en el centro histórico, en el núcleo de la metrópoli, es poco, ya está consolidado. Todo lo que hagamos ahí, con la reforma del transporte, todo lo que ustedes han estado escuchando, todo eso es para el núcleo. Nada es para las nuevas centralidades, que es donde realmente tenemos que actuar para salvar, ¿no? Los ecosistemas del valle, para salvar el borde litoral, en fin, para eso todo esto no está enfocado. Está enfocado para el núcleo y está bien, porque el núcleo de una metrópoli tiene que funcionar, pero es costoso, muy costoso. Entonces, ¿cómo bajamos la presión en el núcleo? Las metrópolis, en su formación, generan estas centralidades producto básicamente de un fenómeno que se llama deslocalización de la industria. Es decir, los usos de suelo son los que determinan estos fenómenos. ¿Y quiénes están detrás de los usos de suelo? Los desarrolladores inmobiliarios, obviamente, que son los que presionan por los cambios de uso, porque ven, ¿no?, que sus empresas, ¿no?, y que sus utilidades comienzan a bajar porque las deseconomías que produce la ciudad comienzan a comer sus costos y sus costos fijos comienzan a aumentar. Entonces, lo que buscan son suelos más baratos. En el caso de la industria, por ejemplo, no existe ninguna industria que pueda soportar más de $70 metro cuadrado en el mundo, y sin embargo aquí se vende pues a 400, a 500, ¿no? Y no pueden haber pues estos parques industriales y estos parques logísticos a esos precios, eso es imposible. Entonces tenemos que buscar dónde se deben localizar. ¿Y dónde se deben localizar? Desde nuestro punto de vista debe ser en las intercuencas, no en las cuencas. Lo que ha sucedido y lo que ha sido denunciado ayer por Miguel Santillana respecto de unos cambios de zonificación en el Valle del Lurín para generar 2.000 hectáreas o 500 hectáreas o lo que fuese, ¿no es cierto?, para hacer una zona industrial ahí, me parece un error, ¿no? Nosotros tenemos que preservar los valles, ¿no?, para lo que llaman en la teoría de metropolización los espacios abiertos, que son espacios de baja densidad, ¿no?, para poder tener mayor proporción de área libre, ¿no? Y en las intercuencas, que son, por ejemplo, las pampas de Punta Hermosa, de Punta Negra, de San Bartolo, Cucuzana, ahí es donde debemos localizar la zona industrial o logística. Es más, Chilca, por ejemplo, se está convirtiendo en el nuevo centro industrial del sur de Lima. Y sin embargo, eso está dirigido por un alcalde distrital. En fin, me deben de quedar pocos minutos, pero nuestra propuesta, 2 minutos. Uno, te voy
voy a pedir 3, por favor. Nuestra propuesta se centra en lo siguiente: para las franjas periurbanas tenemos que desarrollar agricultura periurbana y bosques. Ayer hemos tenido la audiencia técnica del comercio y nosotros hemos propuesto que se deben sembrar 10.000 hectáreas de bosques, que son 20.000 millones de árboles, con iniciativas privadas. Tenemos inversionistas interesados en eso y especialistas. 10.000 hectáreas, tomando las cuencas medias del Chillón, del Rímac y de Lurín, no es gran cosa para digamos, plantaciones comerciales, y eso nos llevaría rápidamente a tener realmente pulmones efectivos. Los parques urbanos son espacios públicos. En los árboles viejos ya no captan nada de carbono. Así que, por favor, lo que tenemos que hacer son plantaciones forestales masivas para llegar a un ratio, con esos 20.000 millones, de 10 metros cuadrados por habitante. Luego, en las zonas, en estas nuevas centralidades, tenemos que hacer los parques industriales, Ancón, Pucusana, los parques tecnológicos. Santa María ya tiene a la Universidad Cayetano, tiene a la Universidad de Gastón Acurio, tiene a la Universidad Católica. Tenemos que hacer parques tecnológicos. En la Universidad de La Molina, todo este gran centro de La Molina también debería ser un parque tecnológico. Ahí está el MINIA, está el SENASA, en fin, yo diría hasta una agrópolis debería hacerse en esa zona, ¿no? Que es importante porque es el conocimiento lo que va a generar este rol de innovación en la capital. Luego tenemos, por ejemplo, previsto que los mercados mayoristas deben hacerse uno en el norte y uno en el sur, a la altura de las garitas de control. Coincido en este enfoque de que no debe ingresar la carga a la ciudad. Ahí se deben de procesar los productos e ingresar productos terminados a la ciudad. Y también necesitamos los terrapuertos y necesitamos los aeródromos. Hemos perdido Coyhaique, increíblemente. O sea, la voracidad pues no puede hacernos perder, la voracidad inmobiliaria no puede hacernos perder la necesidad de contar con un aeródromo al sur, que lo tiene en San Bartolo, y uno en el norte. Ese tipo de equipamientos urbanos, que es lo que le va a dar competitividad a la ciudad, por el periférico vial norte, que también ya se ha dicho en términos, digamos, de infraestructura vial, es lo que Lima y Callao necesitan. Por último, y en esto sí termino, nuestra gran propuesta de desarrollo urbano no está sola. Nuestra propuesta de desarrollo urbano viene acompañada primero del Estatuto de Lima. El Estatuto de Lima es el desarrollo legislativo que se ha estado demandando aquí. Por ejemplo, en el tema de la autoridad de transporte. Lima tiene constitucionalmente un régimen especial, pero no se ha desarrollado la legislación de Lima y mucho menos el arbitraje, ¿no? Y la relación con el Callao. Todos estos problemas medioambientales, de transporte, de desarrollo urbano, son problemas que tienen que ser tratados en un nivel supraprovincial, porque si no, el conflicto va a persistir y no vamos a avanzar. Este nuevo Estatuto de Lima, que va de alguna manera a arbitrar también las relaciones entre las provinciales y las distritales, viene acompañado de lo que nosotros hemos denominado el canon capital. El canon capital va a ser, de acuerdo a esta nueva legislación, la fuente de financiamiento para todos estos grandes proyectos. Y se va a sustentar entre un 7 y 10% del impuesto a la renta de las empresas que tributan en Lima, que debe ser el 80% del PBI de Perú. Eso por lo menos no baja de 3.000 millones de soles. Más los 1.500 que tenemos son 4.500. Si eso lo ponemos en un fideicomiso y apalancamos a partir de esos créditos, ya estamos hablando de 8.000, de 10.000 millones. O sea, sí hay posibilidad. Y para eso, y en eso coincidimos, por ejemplo, con Salvador, ¿no? Se requiere liderazgo político. Se necesita un alcalde con perfil político, que vaya al Congreso, que convenza a la población de Lima y que convenza a
a los parlamentarios de que esto es una necesidad y es pertinente en este momento, porque en este momento se está discutiendo y se está poniendo en cuestión toda la ley de base de regionalización, con 5 presidentes regionales presos. Es decir, luego de estas elecciones, la agenda que se viene es el tema de la descentralización, y ahí tiene que entrar Lima, porque Lima es una prioridad nacional. Muchas gracias.